Bienvenidos al segundo día del Congreso Nacional de Leasing, organizado por la Federación Nacional de Compañías de Leasing, FEDELeasing. Comenzamos con el panel Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la Industria del Leasing. Al finalizar las intervenciones de nuestros panelistas, tendremos una breve sesión de preguntas, para lo cual invitamos a los asistentes a participar. Saludamos a nuestros panelistas. Alejandra Gómez Restrepo, abogada de Macías Gómez y Asociados. Alejandra Gómez es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como abogada asociada de la firma Macías Gómez y Asociados, en donde lidera el área de asesoría legal ambiental, materia con la que cuenta con más de 8 años de experiencia. Marcela Ponce, oficial de operaciones para instituciones financieras de la Corporación Financiera Internacional, IFC. Marcela Ponce lidera los programas de finanzas verdes y red de banca sostenible para América Latina y el Caribe. Tiene más de 15 años de experiencia en sostenibilidad, apoyando a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad y en la planeación y construcción de desarrollos inmobiliarios cero carbono. Bienvenidas. Andrew García, gerente de desarrollo de negocios de CP Asset Recovery. Andrew García es gerente de desarrollo de negocios en CP Asset Recovery, licenciado en Lenguas Modernas y Literatura de Open University de Inglaterra. Ha cursado un programa de especialización en marketing y ventas de la Universidad de los Andes. Contaremos con la moderación de Jorge Rojas, vicepresidente de Banca Empresarial del Banco de la Vivienda. El doctor Rojas es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas de la Universidad AFIT CESA Incolda, programa de alta gerencia PADE INADE. Tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido vicepresidente de Banca Empresarial e Internacional de Banco Colpatria, presidente de Leasing Bolívar y actualmente es vicepresidente de Banca Empresarial del Banco de la Vivienda. Le damos una cordial bienvenida a nuestro moderador y le damos la palabra. Bueno, muy buenos días. Llegó el panel central, así que quiero que se animen. Esperamos inspirarlos y preocuparlos al tiempo. Bueno, me acompañan hoy Alejandra, Marcela y Andrew, expertos cada uno en su materia, todo relacionado con el tema de medio ambiente. Pues estamos en una época de nuestra vida, de la humanidad, donde los temas ambientales han cobrado una preponderancia como nunca lo habían tenido, y nosotros no somos ajenos en las instituciones financieras y frente a nuestros clientes en lo que a esto respecta. Esto nos genera unos retos y unas responsabilidades grandísimas, pero aspiro que a lo largo del foro podamos encontrar y ojalá compartir que esto genera una oportunidad gigante para todo el gremio de leasing, para toda la industria de financiación de activos, de tal manera que es una nueva vertiente que tenemos que aprovechar, manejarlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Muy bien. Vamos a empezar con el tema y quisiera primero preguntarle a Marcela, ¿qué oportunidades de negocio de manera general estás viendo tú para las instituciones financieras con este mundo de medio ambiente, responsabilidad, ecoeficiencia, todo este tipo de cosas que estamos viviendo? Mil gracias, Jorge. Coincido en que este es uno de los paneles más importantes seguramente. Yo creo que el tema ambiental es un tema que nos concierne a todos y que cada uno tiene una responsabilidad importante desde su negocio. Nosotros desde IFC creemos en la creación de mercados y de oportunidades y de desarrollo para todas las poblaciones, y uno de nuestros
de nuestros lemas, digamos, es promover la prosperidad y reducir la pobreza. Creemos que el tema ambiental es una de esas cosas que definitivamente aporta al desarrollo de las comunidades, de las poblaciones y de los países. Y creemos firmemente que es un tema que viene a la triple cuenta, que hablamos siempre, económico, ambiental y social. El económico evidentemente muy importante, aquí todas las empresas estamos, digamos, para hacer inversiones que tengan un buen retorno, pero que tengan un buen retorno teniendo un buen impacto social y ambiental. Y a eso le voy a sumar un tema que le sumamos nosotros desde IFC, que es promover la prosperidad. Entonces creo que en esos tres aspectos yo creo que estamos todos de acuerdo que podemos trabajar, todos queremos tener esa triple cuenta en un buen balance. ¿Qué pasa en las instituciones financieras? Pues que hay oportunidades de hacer más negocio en los temas ambientales. Cada vez más la tendencia va a que los gobiernos están teniendo objetivos de reducción de emisiones de carbono que se traduce directamente con equipos eficientes, con prácticas eficientes, digamos que certificaciones para que sus operaciones tengan un impacto ambiental positivo, y estos mercados están siendo subatendidos y lo que hay es una oportunidad de empezar a atenderlos, de tener una propuesta de valor hacia ellos, de responder a las demandas que existen del mercado, cómo podemos empezar a implementar temas de eficiencia energética, de renovables, de producción más limpia, etcétera, etcétera. No, incluso construcción, desde el punto de vista de construcción sostenible, no solamente aquellas construcciones que estamos financiando desde crédito constructor, sino que todo el mobiliario que existe a partir de leasing en temas que pueden tener más eficiencia en la operación de los edificios. Entonces, cada vez más existe esa necesidad del mercado de implementar equipos, de implementar prácticas, y necesitan financiamiento. Y financiamiento desde el leasing yo creo que es una de los espacios más amplios y más fáciles de identificar en el tema verde. Nosotros desde IFC hemos venido apoyando varios instrumentos que puedan precisamente desarrollar este mercado de eficiencia energética y renovables. Estuvimos apoyando a las empresas de servicios energéticos de manera que tuvieran prácticas comunes y estándares y que pudieran compararse con prácticas globales, buenas prácticas. Las empresas de servicios energéticos lo que hacen es permitir que sus clientes finales desde el leasing puedan empezar a implementar temas de eficiencia energética, renovables, etcétera, sin tener un costo inicial de inversión alto. Puede ser un costo más bajito o puede ser incluso no costo. Entonces, digamos que las empresas lo que hacen es promover, estas empresas de servicios energéticos lo que hacen es vender un servicio energético por el cual el costo al final se cubre con los ahorros, y donde tenemos el colateral evidente de los equipos que están generando estos ahorros en los consumos de energía. Y esto es uno de los ejemplos, digamos, de la cantidad de oportunidades que existen y que tenemos que empezar a mover dentro del sector para que cada vez más haya proyectos que nos inviten a tener un desarrollo ambiental positivo, que nos ayuden en los temas, digamos, de objetivos de gobierno, que como saben, digamos, a partir de la COP21 de París, pues hay unos objetivos súper retadores de reducción de emisiones de carbono. Pues todo esto ayuda, y yo creo que más que ayuda, seguramente vendrá mucha regulación también, en donde las industrias tienen que tener unos límites de emisiones de carbono, y para poder cumplir con esos límites van a tener que empezar a implementar medidas que les permitan reducirlos. Muy bien, Marcela. Pero entonces, aquí estamos hablando de dos temas, tratando de hacer énfasis en lo que estás diciendo. Una cosa son lo que nos está imponiendo la regulación, número uno, y otra cosa distinta es las oportunidades económicas que están surgiendo del gran avance tecnológico que está habiendo en consumo, en calderas, en todo este tipo de cosas. Unas forzadas por la regulación, otras con la oportunidad económica, y quisiera más adelante como profundizar un poquito sobre eso. Mientras tanto, Andrew, quisiera preguntarte desde tu experiencia y perspectiva, ¿por qué el leasing debiera orientarse hacia proyectos que impacten favorablemente el medio ambiente? Gracias, Jorge. Buenos días. Bueno, esta es una pregunta que me gustaría responder
dándole una perspectiva del mercado y dándole una perspectiva de las personas que hoy día están tomando decisiones de negocio o que empiezan a tomar decisiones de negocio importantes dentro de las empresas. Y bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía ayer el superintendente, de que no nos preocupemos por los millennials. Es cierto, no hay que preocuparse porque la pregunta no es si van a consumir o no van a consumir, la verdad es que sí. En mi perspectiva, el millennial es una mezcla entre el hippie y el empresario, es decir, el que piensa en el medio ambiente, el que está orientado a pensar en cómo impactan los productos, el planeta y su vida, es consciente, y hoy día somos más conscientes de pues el hecho de que el aire, por ejemplo, no necesita visa ni pasaporte, y lo que está pasando en Asia o lo que está pasando en nuestros países, por ejemplo, que se están haciendo quemas de materiales para recuperar metales de las tarjetas electrónicas a cielo abierto y está generando contaminación. Eso es una realidad que todos estamos respirando. Puede que no la queramos, no la podemos ver, pero es una realidad y cada día pues hay más y más personas enfermas de problemas respiratorios por este tipo de situaciones. Entonces, hoy día las personas que están tomando decisiones en las empresas son más conscientes de esta realidad. Entonces, la empresa de leasing o las empresas de leasing como promotores del uso de activos, y que también es otra tendencia del mercado hoy en día o de las personas que están tomando decisiones en las empresas, es de favorecer el uso versus la propiedad. Entonces, es importante que se creen productos de leasing pensados en qué va a pasar con la finalización de los equipos, cómo van a impactar esos equipos el medio ambiente, cómo se va a proceder en términos operativos para sacar esos equipos, cómo se pueden utilizar esos equipos en otros nichos de mercado para, como decía Marcela, generar oportunidades y generar un desarrollo sostenible de la economía en sectores menos favorecidos. Entonces, el utilizar o planear desde el inicio cómo vamos a generar proyectos o crear productos de leasing, ya sea en vivienda o en generación de energías alternativas o en tecnología, que es un tema pues bastante importante y desde donde CP Asset Recovery pues tenemos algo de experiencia en ese tema. Entonces es importante que se piense desde la planeación, que el leasing pueda tomar el liderazgo en crear productos pensados para este mercado y para los mercados que van a venir hacia el futuro, porque las decisiones que van a tomar van a favorecer la protección con el medio ambiente, no van a desfavorecer el beneficio económico, porque creo que eso no va a pasar, pero sí van a favorecer y van a tomar decisiones por productos o inclinarse por productos que favorezcan el medio ambiente y pues que favorezcan el uso en vez de la propiedad, y pues leasing está muy alineado con esa realidad de la mentalidad en el mercado hoy día. Entonces creo que por eso es importante que la empresa de leasing tome esa orientación. Marcela, vuelvo a ti con tu experiencia en asesorar entidades financieras y desarrollar muchos programas en la región. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes recomendar en cuanto a las entidades financieras y su producto de leasing que debe desarrollar en materia de sostenibilidad ambiental? Bueno, yo me iría un pasito atrás, digamos, como la operación misma de las entidades financieras. Yo creo que hay 3 ámbitos principales que se puede hacer en términos ambientales dentro de la institución. La primera, y yo creo que la más importante, es la gestión de riesgos ambientales y sociales, y tener un buen sistema de gestión en práctica que permita controlar precisamente y monitorear el impacto de los activos que estamos financiando. Una segunda parte creo que es la parte de responsabilidad social corporativa, que típicamente involucra nuestras operaciones mismas desde las empresas de leasing, ¿no? ¿Qué prácticas, qué políticas tenemos para ser responsables con el medio ambiente en la operación misma, en la infraestructura, ¿no? Si gastamos más agua, menos agua, papel, la huella de carbono, los viajes, etcétera.
Y la siguiente, que es un poco la que mencionas, que es la de activos y pasivos, ¿no? Cómo la sostenibilidad se vuelve transversal a esa operación de activos y pasivos dentro del leasing. Dentro de los activos, yo creo que el tema de sostenibilidad, pues todas las oportunidades del mundo, vemos, hay muchas cifras del potencial en financiamiento verde para las instituciones financieras. Nosotros mismos desde IFC sacamos uno hace poco, en donde estamos esperando que haya más de 23 trillones de dólares en inversión en temas de finanzas climáticas en los próximos 10 años. Oportunidades hay miles. Dentro de Latinoamérica tenemos claridad, digamos, en las oportunidades que existen y sabemos que hay 9 billones de dólares que deben ser financiados en equipos de eficiencia energética para que los gobiernos puedan cumplir con los targets que tienen de reducción de emisiones de carbono. Si nos vamos más bajito, pues encontramos también en el tema de generación distribuida, que yo creo que es uno de los temas que definitivamente debemos, digamos, meterle más esfuerzo en Colombia, porque tenemos una regulación que ya no lo está permitiendo, que está siendo reglamentada, que está siendo puesta en práctica ya y que creo que hay que aprovechar, y es que la eficiencia energética se volvió en el activo renovable más importante, porque es que cuando reduces pues dejas de consumir, y cuando dejas de consumir dejas de emitir, ¿no? Entonces creo que hay muchos aspectos dentro de los activos que se pueden aprovechar y que yo creo que las empresas de leasing pueden empezar a crear estas propuestas de valor que los diferencien cuando se trata de una oferta para temas climáticos, desde muchos puntos de vista. Pueden ser servicios financieros, como pueden ser servicios no financieros, y eso es parte, como tú dices, de lo que nosotros desde IFC hacemos en apoyo a las instituciones financieras. Y por el otro lado están los pasivos, que yo creo que hay unos instrumentos muy interesantes que desde IFC hemos venido promoviendo, como son los bonos verdes. Recientemente vimos pues la emisión de Davivienda, evidentemente, hace unas semanas, un mes ya, en donde se emitieron 150 millones de dólares, que esto lo que quiere decir es que Davivienda está comprometido con que esos recursos se van a destinar a proyectos que tengan un impacto ambiental positivo. Vimos también la emisión en Colombia hace poco de Bancolombia, en noviembre del año pasado, donde también se hizo una emisión de 115 millones de dólares, también en un compromiso con que sus finanzas van a ir muy dirigidas al tema climático. Entonces, hay oportunidades desde todos los puntos de vista, diría yo. Yo creo que hay que aprovecharlos, y yo creo que el mercado está necesitando que las empresas de leasing tengan una oferta de crédito que se adapte a esas necesidades, que están pensando en que tienen que tomar unas acciones específicas y que no tienen claridad sobre cuáles, digamos, deberían ser los siguientes pasos. Y yo creo que las empresas de leasing en ese tema de los activos, como decía antes, incluso los móviles, pues pueden tener un valor agregado para los clientes. Muy bien. Ahora quisiera preguntarle a Alejandra, que es una abogada con amplísima experiencia en estos temas ambientales, que nos hable un poco desde el punto de vista de regulación normativa, cómo debemos evolucionar las instituciones financieras en el análisis de riesgo de estas operaciones. ¿Qué nos puedes decir? Vale, gracias Jorge por la pregunta. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es un tema que viene siendo un antecedente constante en las debidas diligencias y en los análisis de riesgos de tanto el sector financiero como el sector industrial, y es evolucionar el checklist legal que se manejan para evaluar todo tipo de operaciones, todo tipo de industrias o todo tipo de actividades. Ya estamos viendo y ya hemos tenido muchos antecedentes estos últimos años que compañías que en el checklist salen al 100% con todos sus permisos, con todas sus autorizaciones, vienen tropiezos durante este camino. Entonces hay que evolucionar a un tema de evaluar la gestión ambiental vista en el tiempo, es decir, no a hoy. ¿Qué pasa? Y lo hemos conversado en muchas ocasiones, el tema ambiental es mutatis mutandi, o sea, cambia, si se puede decir, a diario. No solo desde la génesis, o sea, desde la norma, sino también desde la interpretación que tienen las autoridades ambientales, en los escenarios internacionales, del concepto de cada una de las regulaciones. Entonces hay que ver un poquito más allá. Yo creo que hoy en día se está trabajando mucho eso y las compañías están migrando al tema de ver no solo el cumplimiento de la norma, sino qué tan sostenible es la actividad que yo estoy realizando en el marco social, económico, político de un país.
Es decir, cómo me veo yo y cómo se ve mi actividad en ese cambio constante que hay. Entonces, uno de los temas importantes para analizar o evolucionar hacia allá es el tema de analizar la gestión ambiental. Otro de los puntos importantes que consideramos nosotros que tiene que implementarse o afianzarse un poco más es el tema del seguimiento. El análisis de riesgos en temas ambientales no se puede quedar en un día específico, tiene que ser un tema constante. ¿Por qué? Porque, como les comenté, esto es un tema muy cambiante y si yo no estoy en ese día a día o en esa evolución del negocio y de las condiciones que afectan al negocio, pues voy a tener los problemas que se están presentando en la actualidad con la mayoría de negocios que se veían sólidos desde el punto de vista legal ambiental y que hoy en día no lo son. Alejandra, ya tenemos unas normas aquí en Colombia a manera de ejemplo sobre vertimiento de aguas. Hay una norma sobre cambio de transformadores, hay una norma sobre disposición de llantas. Estoy mencionando solo algunas. ¿Tú crees o qué nos dices? ¿Esto nos dejan quietos ahí o crees que esto va a seguir profundizando y debemos esperar más? Ok, digamos, nosotros siempre hemos, pues, del análisis que uno puede hacer o del estudio que uno puede hacer de la regulación en temas ambientales, desde el Código de Recursos Naturales, inclusive antes, lo que uno puede ver es que la evolución se da. Antes, y eso es digamos, ese es el cambio del paradigma, antes la evolución la podíamos llamar que una evolución lenta en temas ambientales. Hoy en día, por las dinámicas globales, por todo el tema del contexto internacional, de las preocupaciones y del cambio climático, esta evolución se volvió, digamos, a una velocidad que a veces es inmanejable, inclusive para las planeaciones estratégicas de las compañías. ¿Cuál es la recomendación para manejar este tipo de eventos? Estemos atentos a lo que está pasando fuera de nuestro territorio, porque eso mismo se va a replicar acá. Digamos, esa ventaja tenemos nosotros frente a otros países y ahí es, digamos, positivo ser de los de abajo y no de los de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cómo se están comportando y hacia dónde va nuestra regulación. La regulación en Colombia, digamos, la regulación legal ambiental en Colombia tiene, digamos, una deficiencia muy grande y es que es un copy-paste de las regulaciones de otros países con contextos sociales y económicos e industriales totalmente diferentes al nuestro, inclusive hasta contextos geográficos que influyen mucho en la dinámica de aplicación de la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar muy atentos en lo que está sucediendo afuera y en lo que está sucediendo aquí. Las normas, y esto es una reflexión para todos, las normas no salen de un día para otro. Las normas tienen procesos digamos, de construcción y de discusión que en algunos casos son amplios y en otros no, pero en los cuales, digamos, tú sí puedes prever y manejar los riesgos que se van a derivar o las implicaciones que se van a derivar de la aplicación de esas normas. El tema de vertimientos, por ejemplo, para ponerte un caso específico, la resolución 631, no sé si todos la manejan, el sector industrial la maneja, digamos, ya se la saben de la A a la Z, y es lo que acontece en el tema de vertimientos, y es a todos nos obligaron a vertir bajo unos ciertos parámetros, que esta nueva norma los hace restrictivos y lo que implicó para el sector industrial inversiones demasiado altas, que de acuerdo a las prioridades de las compañías, pues no están en un nivel, digamos, número uno, pero sí están muy abajo en la cadena y es muy difícil explicarle a un gerente que entre la construcción de una planta de tratamiento y la ampliación de una línea de producción, pues necesitamos la planta de tratamiento. Esa norma duró más de 4 años, 5 años construyéndose, venía inclusive desde mucho antes las discusiones sobre la elaboración de la norma y todos esperamos hasta que la resolución 631 el 18 de abril la publicaran para decir tenemos que invertir en una planta de tratamiento, tenemos que ahorrar para invertir en una planta de tratamiento. No fuimos aprovisionando desde mucho antes para ello y obviamente para el sector de ustedes es una oportunidad de negocio muy grande estos temas. Hay compañías, inclusive hay una ciudad en el país en especial que tiene una problemática muy grande con el tema de vertimientos porque las industrias se quedaron pequeñas para la construcción de las plantas de tratamiento. Entonces ya no solo tengo que invertir en construir la planta, sino además me toca mudarme.
Entonces, esto es un tema de proyectar y de ir, digamos, un paso adelante de lo que ya se está discutiendo. Bueno, mencionaste varias cosas muy interesantes, pero para unir con Marcela, Alejandra menciona que de pronto estamos copiando una serie de normas que vienen del exterior, pues obviamente partiendo del interés genuino que tenemos en el país de trabajar en estos temas, por supuesto. Marcela, te quería preguntar, ¿cómo puede el Estado apoyar el tema de trámites, facilitar todo lo que tiene que ver con estas certificaciones, el decreto 1715 y eso? En general, ¿cómo podemos alivianar el tema de trámites para poder acercar más y acelerar más este proceso? Gracias. Yo no sé si hay alguien aquí del Ministerio de Ambiente o de UCME, que sería muy interesante escuchar. Nosotros lo que hemos visto desde el punto de vista de financiamiento es que hay algunas empresas que se están especializando precisamente en recurrir a estos beneficios tributarios que se están demorando entre 3 y 5 meses, y yo creo que todos quisiéramos que los 45 días realmente estuvieran súper contenidos y que llegáramos a esos límites para poder planearlo bien. Yo creo que estamos en un proceso importante, en una ley que viene desde hace años, pero en una reglamentación que viene desde hace muy poco. Cada una de las instituciones está reglamentando sus propios procesos. Sería ideal, insisto, en que digamos los tiempos límites que se estipulan en la norma se cumplieran. Como aporte, digamos, al sector financiero, yo lo que diría es que hay instituciones, y yo insisto siempre en esto porque digamos que cada negocio se tiene que dedicar a lo que hace naturalmente. No tenemos por qué volvernos expertos en aire acondicionado o en calderas o en cosas digamos, más técnicas, sino que debemos poder hacer nuestro negocio, y hay terceros que hacen esas otras partes y que hacen que todo el negocio funcione de una manera más eficiente. Entonces yo creo firmemente en las alianzas estratégicas para identificar oportunidades de negocio, como lo decía ahorita, con las empresas de servicios energéticos. Creo firmemente en que la gestión de riesgos ambientales y sociales, cuando es un poco más complicada de lo que quisiéramos, pues también existen esos terceros que tienen muchísima experiencia, y lo mismo pasa con estos trámites. Hay consultores ambientales y hay empresas que se están dedicando precisamente a poner en orden los papeles para poder hacerse crédito de esos beneficios tributarios, y yo creo que hay que hacer es un mapeo, digamos, de quiénes son aquellos que pueden empezar a apoyar a las empresas de leasing. Asobancaria ha hecho un trabajo muy interesante, digamos, dentro del protocolo verde y de todas sus iniciativas de desarrollo sostenible, digamos que para mapear en las áreas más importantes en donde se puede tener apoyo, y yo creo que esto es algo que se puede hacer también desde Fedeleasing y para las empresas de leasing en asociación con Asobancaria, en donde todas esas herramientas que ya se están gestionando desde el sector financiero podamos empezar a aplicarlas y a especificarlas para leasing. Me desvié de la pregunta, pero todo lo que quiero decir con esto es que yo creo que hay mucho apoyo afuera que podemos empezar a direccionar para poder hacer, digamos, más viables esos beneficios tributarios que van a hacer que el mercado se mueva más rápidamente. Y por supuesto sería ideal desde el punto de vista de gobierno, que yo considero que hay que darle un poquito más de tiempo porque, insisto, digamos que la reglamentación está muy reciente, pero yo creo que sobre todo la UCME ha tenido más claridad de los procesos más recientemente. Hemos visto certificaciones y beneficios tramitados en 3 meses, no son los 45 días, pero no es un año, es que antes veníamos de reglamentaciones que nos llevaban a un año de tramitología. Entonces yo creo que vamos por buen camino, pero evidentemente el apoyo de la UCME y del Ministerio y de la CAR, importantísimo, yo creo que hay que seguir presionando desde el sector para que se den tiempos más cortos y de una forma más organizada. Sí, es que tenemos
pues un caso en Davivienda que hay un esfuerzo importante en este camino que quisiera comentarlo. Se están instalando unos paneles solares en algunas oficinas y pues parte de la inversión supone acceder a los beneficios del decreto 1715, que hay un beneficio pues aquí en Colombia muy importante en renta, en IVA, pero pues los tiempos están dando punta a punto casi 9 meses. Entonces, en la medida que quisiéramos desarrollar esto para el país, como tú dices, sí necesitamos acortar los tiempos para que sea un aliciente, un incentivo importante. Volviendo a Alejandra, quisiera preguntarte sobre la asignación de responsabilidades en los contratos y en los negocios que nosotros hacemos. Y te quiero poner un ejemplo en materia de equipos médicos, en donde pues hay una normatividad en Colombia, una normatividad muy rígida, que además a los abogados de nuestros bancos les deja como unas incertidumbres y no nos dejan meter como con tranquilidad en esos negocios. Entonces, pues el tema es cómo son las responsabilidades y cómo se asignan en el uso de un equipo médico, en el buen uso, en la disposición, en una repotenciación, ese tipo de cosas, si nos puedes hablar un poco. Vale, entonces para responder tu pregunta voy a dividir un poquito el tema de algo que ustedes han visto y pues el sector ha visto que los ha golpeado en los últimos años, de normativas en materia de postconsumo y la normativa en materia de equipos médicos, ¿vale? Aquí voy a retornar a las clases de Derecho. En los inicios nos decían el espíritu del legislador, a todos los abogados. Entonces, ¿cuál fue el espíritu del legislador? Es lo que tenemos que ver siempre en esas normas. En las del sector salud, que es todo lo que nos concierne a unos equipos médicos, tanto como en el tema ambiental, lo de postconsumo, y ahorita se viene algo que también va a impactar mucho la actividad que ustedes ejercen, y es todo el tema de pasivos ambientales. Ya se cayó el primer proyecto en Cámara, que era para el sector de minería, pero el Ministerio va a radicar a más tardar este año el otro proyecto. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Todo esto nace de la declaración de Río, cuando dijeron que el quien contamina paga. ¿Listo? A partir de esa premisa o de ese principio fundador de la normativa ambiental, se deriva lo que se llama la responsabilidad extendida al productor, para el caso del tema de postconsumo. Para el caso de equipos médicos, la normativa se estructura sobre la base de prevenir o controlar una situación que se estaba dando en épocas anteriores, y era que nosotros nos estábamos convirtiendo y perdón la expresión, en los basureros de los países del primer mundo. Entonces aquí no solo llegaban los desechos de los países del primer mundo, sino también llegaban todos los equipos obsoletos de los países del primer mundo. De ahí nació una necesidad del Estado de controlar, en el caso del sector salud, por las responsabilidades que esto implica y digamos por el bien jurídico, que es la vida que está en juego, en la importación de ciertos equipos. Lo que pasa es que, a mi modo de ver y analizando esa normativa y esas disposiciones que tú acabas de mencionar, respetando los criterios de la autoridad, obviamente, la decisión que toman se extiende un poquito más allá en respuesta a una problemática e ignora una realidad. Y la realidad es que en el país tú puedes tener, o en cualquier lugar del mundo, tú puedes tener equipos médicos con más de 5 años que igual tienen una eficiencia garantizada de hasta el 100%. Entonces, el tema es que cuando nos volvemos muy reactivos a las situaciones que suceden, a veces obstaculizamos el desarrollo, digamos, de otras actividades o de otros negocios, o inclusive el mismo desarrollo del país, porque pues, el sector sabe que los equipos médicos son equipos de costos muy grandes, que necesitan financiación, y las prohibiciones que están establecidas hoy en la norma para regular o digamos para acceder a ese tipo de comercializar, ese tipo de equipos, impiden que las personas se metan en estos negocios y financien este tipo de equipos.
Con el tema de postconsumo, que sé que es un tema que les interesa y que los ha golpeado en estos últimos temas, el tema radica en que en Colombia no tenemos al productor en términos reales de definición de productor, quien construye la máquina en el caso de los vehículos, quien construye el vehículo, sino que tenemos al distribuidor y comercializador. En muchos casos, pocos, está el verdadero productor. ¿Qué pasa? Cuando se construye la normativa o el primer concepto nace en Europa, y se hace para que las empresas productoras, voy a hablar de un caso específico para contextualizarlo un poquito más, los productores de vehículos se encargaran de una problemática ambiental que se estaba derivando de la disposición de llantas. Aquí no se trata de residuos peligrosos, sino de unos residuos que por su naturaleza para el Estado se convierten no se convierten, son unos residuos de difícil gestión. Entonces, en razón del principio de que quien contamina paga, nace la responsabilidad extendida del productor y dicen, productor, encárguese usted de las llantas. Usted está recibiendo un beneficio económico de la producción y distribución de ellas, encárguese de ellas. Cuando se traslada esta normativa acá, involucra a los comercializadores y a los distribuidores, digamos, que no tienen conocimiento del tema, porque su actividad es netamente comercial, en el caso de ustedes es de financiar, pero que tienen que asumir la responsabilidad de la gestión de este residuo. Nosotros no somos partidarios, digamos, desde el punto de vista legal, por la génesis de la norma, de trasladar la responsabilidad de unos a otros. Yo creo que en Colombia, en materia de postconsumo y en el tema de la comercialización de equipos médicos, se tiene que evolucionar hacia cambiar el sistema de gestión. Como está montado el sistema de gestión de esos residuos y las responsabilidades que tienen los productores en la amplia definición de las normas en Colombia, y los equipos médicos, tiene que tender a que el sistema sea eficiente en la práctica y atienda al contexto real del país, porque no podemos, digamos, desconocer tampoco nuestra realidad con miras a que el Estado se desprenda de la responsabilidad de gestionar unas llantas, de gestionar unas pilas, unas luminarias, etc. Yo no creo que la normativa tienda a flexibilizarse en cuanto a temas de responsabilidad, por lo contrario creo que se va a afianzar mucho más el tema y que se va a extender a muchos más residuos. Si ustedes ven, con el tema de RAES tenemos el ejemplo claro. RAES empezó solo con equipos de computadores y periféricos, únicamente. Ya hay una ley que extiende esa gestión diferenciada a todos los aparatos eléctricos, con una definición específica que trae la norma. Entonces, si ustedes ven, la evolución es o ampliar o hacer más restrictivo. Entonces, lo que tenemos que tender es a cambiar el sistema de gestión o el modelo de gestión propuesto en la norma, con miras a que sea más eficiente para todos y que atienda también al core de negocio de cada uno. Porque no solo son ustedes los que están en problemas, hay muchas personas más, hasta los usuarios tienen problemas en la implementación de las normas y el manejo de responsabilidades. Y lo mismo, y ahí toca tener mucha atención, es el tema de pasivos ambientales, porque en pasivos ambientales es el mismo esquema de la responsabilidad del propietario del bien, pero aquí ya no va con el principio de quien contamina paga, porque normalmente el propietario del bien, cuando encuentra la sorpresa debajo de su predio, ya no es no fue quien realizó efectivamente esa contaminación. El tema pasivos va a tener una regularización, yo creo que muy estricta, por todo el tema que se ha venido, digamos, destapando en los últimos años en el país, y porque ya tenemos una actividad industrial que ya la podemos llamar, no toda, pero sí ya hay actividades industriales añejas, ya están desmantelando, ya se están yendo, y eso implica que se hagan unos procesos de debida diligencia. No hablo de una debida diligencia documental ni un checklist, sino ir mucho más allá. Y en el tema inmobiliario, por ejemplo, revisar los antecedentes de quién fue el predio, quién estuvo antes, cuál era la actividad, cuál era la forma de gestionar esa actividad antes. A veces nosotros simplemente señalamos con el dedo, no, es un contaminador. Yo no sé por cuántos años en Colombia, creo que más de 200 años, la tradición fue enterrar residuos. Entonces, eso es lo que, digamos, hacia allá tiene que tender y hacia allá tenemos que dirigirnos todos en analizar esos puntos. Muy bien, Andrew, volviendo a ti, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre tus recomendaciones en cuanto a la planeación que podemos tener las entidades financieras de nuestro negocio
hacia el uso, financiación de energías renovables, tecnologías más eficientes, y además aprovecharte y que nos hables un poquito en ese sentido de la parte final, que es la disposición. Si nos puedes ilustrar un poquito. Claro, muchas gracias. Pues aquí hay temas muy importantes que se han dado de contexto, ambos por parte de Marcela y Alejandra, y es la parte normativa, la parte de eficiencias ambientales, y en ese contexto la recomendación práctica para las empresas de leasing es: tengan una trazabilidad muy precisa de los activos que tienen colocados en el mercado. ¿Por qué? Desde nuestra experiencia en CP Asset Recovery tenemos la gestión de 3 programas postconsumo de aparatos eléctricos y electrónicos, y lo que nos encontramos como reto para poder hacer eficiente ese proceso y para poder generarle beneficios, incluso algunas oportunidades en términos operativos o incluso de negocio en ese lado, el reto con el que nos encontramos es que no hay información clara acerca de los activos que puedan estar colocados en el mercado. Entonces, es un trabajo importante que algunas de las empresas de leasing aquí en Colombia pues ya han empezado a hacer, y pues tenemos el acompañamiento de una de ellas como pues en todo ese tema. Y pues la recomendación en esencia es esa, que haya una trazabilidad, porque si sabemos qué tenemos como colocación o activos colocados en el mercado, vamos a poder mapear y vamos a poder controlar un poco más los riesgos. Y eso también nos va a servir para planear de una manera más estratégica toda esta gestión. Alejandra mencionaba algo muy importante ahora, y es que este tema está cambiando todo el tiempo, y sí, estamos viendo hacia afuera para traer los conceptos y los lineamientos de cómo se está gestionando afuera. Y claro, hay diferencias obviamente geográficas, hay diferencias de país, políticas, etcétera, pero el estándar o el principio sobre el cual se están basando esos lineamientos es el mismo, es la conservación del planeta, es la eficiencia ambiental, es la eficiencia operativa. Entonces, es difícil a veces cumplir con la norma, porque sí, se implementa en un contexto diferente y se reacciona, pero es mucho más difícil poder responder a eso si no se tiene información clara y no se tiene mapeado qué ha pasado, qué tengo colocado en el mercado, qué tipo de activo es. En el caso de tecnología, pues lo vemos mucho y pues aplica para el resto de equipos. En un momento, y a veces técnicamente, pasa por ejemplo con los equipos de cómputo, si el usuario dice que ya no lo quiere usar, se convierte técnicamente en un residuo, pero el equipo todavía funciona. Entonces el argumento es, bueno, pero cuando llegó empacado de China o de donde sea que llegó, estaba en la misma condición, no se ha desensamblado, no está generando ningún líquido se está saliendo de ahí, la batería está funcionando, todo está contenido, pero no, técnicamente es un residuo porque el usuario dijo esto. Entonces, ese tipo de barreras que hay para poder seguir y cumplir la norma se mitigan si tenemos claro qué hay, dónde está, y podemos planear de manera estratégica para responder ante esa situación. Entonces, la recomendación puntual es trazabilidad, saber qué hay y manejar todo de una manera muy organizada. Esto que se habla de moda del Big Data, ¿sí? Empieza con el small data, o sea, con lo pequeñito. Hay que saber qué equipo es, qué serial, qué marca, qué componentes trae, cómo está configurado, dónde está. Hay estrategias ahora, incluso hay herramientas tecnológicas que nos permiten mapear geográficamente los activos. Entonces, por ejemplo, en computadores, hay herramientas que traen los activos que yo la activo y ya vienen de fábrica con todas las marcas pues importantes, y yo activo esa herramienta y puedo incluso generar mallas perimetrales de seguridad para los activos y saber si se movieron acá o allá. Entonces, si eso estuviera en este momento en los activos que hay, incluso equipos, vehículos, que bueno, los vehículos ya tienen esto, y sé de casos en México, sé de casos que se están mapeando pues geográficamente las flotillas y todo este tema,
y bueno, eso con computadores se puede hacer, que es un reto, ¿no? Tenemos que cumplir con esa normativa. Si tuviéramos eso y si pudiéramos activar ese tipo de servicios y de trazabilidad, sería mucho más fácil responder a retos operativos como la logística reversa, por ejemplo. Y a la realidad que existe hoy día, y es que también, y pues pasa con las empresas de leasing, no hay un presupuesto para la gestión del fin de vida. Entonces, para poder mitigar eso y poder tomar esos activos y poderlos convertir en materiales reciclables y poder generar recursos para gestionar esos mismos activos, necesitamos saber qué está ahí, ¿no? Entonces la trazabilidad es lo más importante que recomendaría. Bueno, muy bien. Pues las entidades financieras estamos buscando permanentemente oportunidades de negocio. Y nuestro negocio de leasing ha tenido un cambio, como lo mostró Beatriz ayer en su introducción. Hoy el mercado de leasing en Colombia está 50% en inmuebles, en activos fijos, como un 25% podría decir uno en algún tipo de transporte y otro 25% en maquinaria. Y estamos buscando cómo crecer. Aquí lo que vemos es una oportunidad. Todas las empresas del país pueden hacer una eficiencia energética y con los ahorros se repaga la inversión que tenga que hacer. O no diría que todo, pero sí la gran mayoría, la gran mayoría. El tema que sucede, y tal vez Alejandra lo mencionaba, es que los proyectos de eficiencia energética siempre compiten con otros proyectos. Yo puedo crecer mi negocio, ampliar mi periodo de cartera, sacar un nuevo producto, y cuando le dicen a uno, bueno, o puedo cambiar la caldera, cambiar los aires acondicionados, pues obviamente eso está. Y de pronto ahí está la oportunidad importante para las entidades de leasing, porque es una figura en donde podemos financiar de una manera que no compita con los recursos de desarrollo de nuevos negocios. Para una cuña breve, por ejemplo, la vivienda en los últimos 2 años ha bajado 27% el consumo de energía. Eso es invirtiendo en aires, iluminación, ese tipo de cosas, y al reducir el 27%, pues imagínense, ya hay un flujo de caja que repaga la inversión. Además le hago una cuña a la aseguradora Sura, que en estos días sacó una póliza de ahorro energético, es decir, la póliza asegura que los cálculos de ahorro se van a cumplir. Entonces, digamos, para nosotros como entidades financieras tenemos ahí una oportunidad y podemos mitigar los riesgos. Yo quedo todavía con la preocupación, Alejandra, de cómo se distribuyen las responsabilidades. Es un tema que tenemos que mirar con mucho cuidado. Mencionas el tema de contaminación que hay en inmuebles que de pronto una entidad financiera haya comprado para financiar, o lo de equipos médicos que mencionamos. Entonces, pues ahí nuestros abogados y el equipo de negocio tienen una responsabilidad muy grande de desarrollar. Al final, el negocio de leasing siempre pelea por no dejarse comoditizar aquí en Colombia y no dejarse comparar con un crédito simple. En el leasing siempre ha existido y tiene que existir la asesoría, el valor agregado. Aquí nosotros no vamos a financiar una máquina, sino nuestra gente, nuestros equipos tienen que ir con una solución y tener una conversación inteligente, técnica. Y este mundo, señores, de energías renovables, de reglamentación, de vertimientos, de contaminación, nos da una oportunidad más grande, muy grande a las instituciones financieras, ya sea por leasing, ya sea por renting o por cualquier figura que estemos buscando financiar y crecer nuestros negocios. Bueno, pues creo que de nuestra parte es lo que queríamos compartir con ustedes, discutir, y pasamos ahorita a preguntas, si tienen alguna.
Buenos días. Para Alejandra una pregunta y para Matthew otra. Alejandra, todavía vemos que el decreto reglamentario de los RAEs no está definido, no sé, ya salió, pero pues no sé desde tu experticia jurídica por qué se está demorando tanto, porque nos ha dejado como sin armas para poder llegar a implementar en las entidades adecuadamente el tema de los RAEs. No ha salido, sigue la ley. El tema de, digamos, de demoras legislativas sí depende de la problemática que tenga la materia. Y pues ahorita obviamente ustedes saben todo lo que ha sucedido con postconsumo en general. Entonces no se quieren repetir esos errores o trasladar esos errores al decreto reglamentario de RAEs. Igual, seguramente esa pregunta el ministerio la sabrá mucho mejor de lo que te la puedo responder yo, pero es un tema de sensibilidad legislativa, o sea, es un tema que implica demasiado en práctica y que tiene antecedentes que no han sido tan exitosos como todas las resoluciones anteriores y que por ende necesita como un desarrollo más amplio. Ahí digamos, el punto y la recomendación de nosotros es participen y no esperen a que se expidan ni se queden sentados esperándolo, toquen la puerta al ministerio, toquenla como asociaciones, como gremios, con todos, digamos, esta infraestructura que hay para, digamos, para motivar ese tipo de cambios o reglamentaciones que se ajusten a la realidad del país y que no impliquen, digamos, obstáculos en la práctica para la actividad que ustedes realizan. Muchas gracias. Y para Matthew, respecto al tema de pues el activo de energías no convencionales, pues para las entidades es un alto riesgo porque pues digamos que hay activos que son comercializables, pero en el dado caso de una restitución por algún siniestro de un cliente, pues digamos que para las entidades genera un poco de angustia esa situación. Digamos que cuál es la recomendación tuya desde tu experticia para las entidades y si ya existen, digamos, proveedores aliados dentro de Colombia que hasta mi conocimiento hoy no existen mucho. ¿Cuál sería la recomendación y cuál sería ese avance para que las entidades pierdan ese miedo al abordar el arriendo de estos tipos de bienes? Vale, gracias por la pregunta y yo creo que la respuesta la dio Marcela y pues está alineada con tu preocupación y es busquen aliados. Aliados sí hay ahora en Colombia, de hecho nosotros CP Asset Recovery somos expertos internacionales en la gestión de equipos eléctricos y electrónicos, computadores, etcétera. Y RAEs, digamos que con este desarrollo que está teniendo la norma y de hecho por las conversaciones que hemos tenido con el ministerio, en esa conversación que también recomienda Alejandra y nosotros también recomendamos sean parte de la conversación, pensando desde la perspectiva de pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando esto pase? Porque va a pasar y como lo mencionaba ahora, el mercado está tendiendo a favorecer el uso versus la propiedad y las empresas se están dando cuenta, están conociendo más acerca de este tema, los riesgos que tienen. Ayer se mostraba un slide muy interesante que era la punta del iceberg de los costos ocultos que había alrededor de la gestión de un activo, etcétera. Entonces, las compañías o las empresas, más allá de algún default en el que vaya a caer una empresa o algo, la tendencia es que esto sea, que se utilice por el ciclo de vida eficiente, productivo que necesita una compañía y ese es el principio, creo que el sentir también del arrendamiento es poder favorecer ese tipo de mecanismos. Entonces, en cuanto a eso, la recomendación también es, y lo mencionaba ahora Jorge, lo conversábamos temprano con Bancolombia también, es hay que pensar, tenemos que pensar en cuáles son los servicios y las asesorías que van a ir asociadas a ese tema. Desde la planeación, pensemos en cómo vamos a sacar ese activo. Mi recomendación a la industria del leasing es no pensemos como nació de hecho el tema de arrendamiento en Estados Unidos, que fue alguien que se pensó en este tema, dijo, hoy compro este servidor, compro el contrato y le llego el día de la devolución diciéndole, devuélvemelo y, o me lo devuelves o págame y bueno, pues no tenían nada planeado, pues siguen pagando, ¿no? Bien, y eso está bien y eso es una, o sea, hay que pensar en ese proceso, pero también pienso que hay que pensar en cómo vamos a sacar esos equipos, cómo los vamos a traer y mitigar ese riesgo
haciendo un plan estratégico para que ese activo salga y su gestión de fin de vida se genere de manera adecuada. Entonces, a lo que también el punto importante cuando hablé de la conversación con el ministerio y hacia donde vemos que va el tema de RAES es a que no haya disposición final, a que haya un total reuso y reutilización de los activos o de los materiales que se puedan desprender de esos activos. Entonces, la recomendación es planeemos ese tema de manera estratégica para pensar no solamente en el negocio, porque favorecemos totalmente la colocación. Es más, ese 3% que hay en Colombia aproximado de tecnología, de pronto como global es un poco menos. En Estados Unidos vemos que hay mucho más uso de tecnología, o sea, el market share de tecnología es mucho más grande y hacia allá vamos. El Internet de las cosas, ya Samsung sacó su nevera, que pues ya por ahí la vimos, y los autos y todo este tema, todo va a tener tecnología y todo va a irse hacia el tema de energías eficientes, el problema del petróleo que estamos viviendo, que vivimos en este momento, la contaminación, todo va hacia allá. Entonces pensemos de manera estratégica. O sea, los riesgos yo creo que hay que verlos y hay que ver es cómo los manejamos, no evitarlos porque ahí se pierden oportunidades de negocio. Entonces, planeemos de manera estratégica la disposición, o bueno, más bien la salida, porque disposición es técnicamente otro tema, no necesariamente hay que hacer disposición y hacia donde se quiere ir es que no haya disposición final, es decir, que no se entierren en celdas de seguridad los materiales, sino que se puedan volver a utilizar. Entonces, planear de manera estratégica la salida. Bueno, pues yo quería por un lado hacerles unas preguntas y por otro lado algunas sugerencias, pero arranco tomando un poco lo que Andrew estaba mencionando. Hay una compañía de leasing que es de la Gelanden, es la segunda compañía más grande de Europa, que centra su estrategia en la economía circular. O sea, lo que tú acabas de mencionar es uno de los puntos. O sea, es una empresa de leasing que toma desde el principio el activo y maneja ese activo hasta que termina su ciclo de vida completamente. Obviamente no lo termina, lo reciclan. Hay una fundación dedicada al tema que es la Ellen MacArthur Foundation, que se dedica precisamente a ilustrar y favorecer ese tipo de situaciones. Entonces me parece muy importante el llamado a que se plantee una estrategia, porque eso no es esotérico, ya alguien lo está haciendo y va a generar unas posibilidades de negocios importantes. La otra cosa que me llama la atención, son dos cosas que me llaman mucho la atención. Una que mencionó Marcela y en cierta forma yo diría que Alejandra lo alimentó un poco, pero yo sugeriría que se termine un poquito, que la proposición termine, y es que es indispensable que haya dentro de las empresas una evaluación, una herramienta de evaluación de riesgos ambientales. Nosotros tuvimos una experiencia personal. Nos contrató un cliente, que era una compañía de leasing, para que cobráramos unas cuentas que ellos habían perdido en una compañía llamada Baterías del Salvador. Baterías del Salvador era una empresa que se había fundado hacía muchos años y hacía baterías a base de lo que todos conocemos. El elemento esencial de las baterías es plomo. Y la forma como ellos estaban produciendo durante muchos años, era una compañía que llevaba más de 50 años de existencia, era vertiendo los residuos en el río, eso era plomo que estaba envenenando a las poblaciones. De la noche a la mañana llegó el gobierno, impuso una reglamentación ambiental y la compañía quebró. Y entonces la experiencia que se gana ahí es, bueno, a partir de ahora creo que nosotros tenemos que generar una metodología para tener señales de alerta y evaluar no solamente la capacidad de pago actual que tiene el cliente, sino cómo los riesgos ambientales pueden inducir a que ese cliente salga del mercado y nosotros perdamos. Entonces, yo creo que ese es otro tema importante y va al otro punto. Veo que aquí hay mucho conocimiento. Me llama la atención que estamos esperando un decreto. Yo creo que francamente no deberíamos esperar un decreto. Yo creo que nosotros deberíamos como industria tener nuestros propios estándares. Está el conocimiento, están las reglamentaciones. ¿Cómo sería de bueno que existiera a nivel de Fedelici o a nivel del gremio un manual al cual uno pueda, o una base de datos a la cual las empresas de leasing puedan consultar cada vez que van a evaluar el riesgo ambiental? Entonces, esos son y preguntas básicamente a Marcela y a Alejandra, y obviamente Andrew, que puedes alimentar un poco desde el punto de vista del ciclo del activo.
Pero, ¿qué piensan ustedes sobre la viabilidad de que eso se pueda hacer? Y desde luego, Jorge, tú eres el que finalmente toma las decisiones. Gracias. Yo te voy a responder con una iniciativa que tenemos desde IFC, de la que hace parte la Asociación de Bancos de Colombia, Asobancaria, pero además otras 30 asociaciones a nivel global. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama la Red de Banca Sostenible, y esa Red de Banca Sostenible agremia, digamos, a todas las asociaciones bancarias, reguladores bancarios y autoridades ambientales. Dentro de esa iniciativa, nosotros en Latinoamérica tenemos 11 miembros, y el apoyo que hacemos al sector financiero va precisamente en el desarrollo de guías y manuales y herramientas que permitan la implementación de buenas prácticas internacionales, que es un poco lo que tú dices, no esperemos al decreto, sino que tengamos nosotros. Nosotros más que abiertos, yo le comentaba a Beatriz el otro día, más que abiertos a trabajar con Fedeleasing, yo lo que creo que es un mensaje muy importante es el compromiso del sector para que Fedeleasing tenga los recursos y las herramientas internas dentro de la asociación, ¿no?, de la federación, para desarrollar este tipo de cosas, porque no es entregarle a Fedeleasing realmente, ¿no? Es que se haga una gestión dentro de Fedeleasing liderada por todas las empresas, ¿no?, donde cada una tiene una responsabilidad en diferentes partes del trabajo. Entonces, mi respuesta es importantísimo. Yo creo que hay una sinergia natural entre Asobancaria y Fedeleasing que está en camino, está en proceso, en cocción, pero que además se pueden aprovechar herramientas no solamente de Colombia. Mi invitación es a que Fedeleasing, digamos, a través de Asobancaria haga parte de la red de banca sostenible, porque se aprende de las prácticas globales, no solamente las de acá, las de otros países en Latinoamérica, en otras regiones, y nosotros desde la red nos sentamos en las mesas de trabajo de Greening the Financial System se llama, ¿no? Entonces, digamos que de ahí traemos experiencias del G20 que bajamos siempre a los mercados emergentes. Más que dispuestos desde IFC en apoyar, lo reitero nuevamente, yo creo que son oportunidades de tener estándares y guías súper claras para el sector, y nosotros estamos más que dispuestos para eso. Como de pronto no me dejan volver a hablar, yo quiero decir una cosa que se me quedó en el tintero ahorita. Yo creo que las regulaciones son muy importantes, los subsidios, los beneficios tributarios, yo creo que todo eso motiva al mercado, pero yo les quiero dejar un mensaje muy importante. El tema de eficiencia energética, energía renovable, producción más limpia, construcción sostenible, es viable por sí mismo. Es viable por sí mismo. Bienvenidos los subsidios, genial, si podemos tener más, lo tenemos. Voy a coger el ejemplo que ponía Jorge de Davivienda sobre los ahorros. Davivienda en los últimos 3 años ha reducido sus consumos sin estar reduciendo su operación, con más empleados, ¿no?, con más gente por oficina usando computadores, luces, aire, etcétera. Ha tenido una reducción de costos de casi $1 millón. Eso es viable. Hay estudios clarísimos que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, el IEA, donde muestra la viabilidad de los proyectos de eficiencia energética sin necesidad de tener subsidios, sin necesidad de que haya tasas diferenciadas, que también lo quiero decir. No hay necesidad de bajar las tasas para que esto sea viable. Esto es viable. Hay necesidad de mover el mercado con servicios que respondan a las necesidades, de tener una propuesta de valor clara sobre el tema de eficiencia energética, renovables, producción más limpia, construcción sostenible, de entender las oportunidades que hay afuera, entender el mercado, ¿no?, qué es lo que hay, qué tecnologías hay, qué partners hay, qué regulaciones vienen, para poder responder rápidamente a las necesidades de nuestros clientes. Ahí está el quid del asunto, y yo creo que buenísimas las regulaciones, los subsidios, pero yo creo que esto por sí solo ya es una oportunidad para ustedes como leasing y para sus clientes de ser más competitivos, de tener prácticas que sean aceptables internacionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es a que lo veamos como una oportunidad de crecer, de originar, de captar, de generar venta cruzada,
de generar oportunidades. Y es que yo lo veo, industria agropecuario, tractores más eficientes. Nosotros tenemos un proyecto en Argentina en este momento donde el simple hecho del cambio de tractores de hace 20 años a hoy, 60%, es 60% de eficiencia en la operación, ¿no? Entonces no estamos hablando de, no sé, de 5%, que también bienvenido sea el 5%, estamos hablando de grandes reducciones y de que esto realmente es viable para el cliente final y para las empresas de leasing financiario. Comparto plenamente lo que mencionas, creo que el ejemplo es, digamos, perfecto para estos casos, se ha materializado en nuestro país, digamos, no con compañías con renombre o top one, pero sí con muchas compañías se ha materializado el tema. Yo creo que esto es un tema que une muchas ciencias, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, tratando de entender por qué el ser humano no asume este costo presente para el ahorro futuro. Entonces, es hacia allá donde tenemos que ver el tema de sostenibilidad y el concepto de sostenibilidad nos ayuda un poquito a ver más allá de las ganancias actuales o de lo que cuesta una inversión, porque no lo ven como una inversión, sino como un gasto. La verdad, el tema de eficiencia en temas ambientales lo ven como un gasto. No nos digamos mentiras, nosotros luchamos a diario con eso en el ejercicio de la profesión, tratando de hacer entender que esto no es un gasto. Es una inversión. El país hace 50 años, y yo pongo el tema de vertimiento porque está a flor de piel, como dicen, el tema de vertimiento. Eso es un tema que hace 50 años todo el mundo decidió verter como estaban vertiendo ya, sin control alguno. Hoy en día tenemos que asumir unas cargas terribles con unos niveles de contaminación inimaginables ¿cuál es la consecuencia directa? Más gasto. Entonces, comparto plenamente, creo que es un tema que va más en el ser humano que en la corporación como tal, cómo nos tornamos. Yo siempre he dicho que la tesis que trata el tema de asumir los costos ambientales presentes para el ahorro futuro sería, pues más allá que el Nobel de Paz de Santos, esto un tema súper importante para que cambie la mentalidad de quienes administran y quienes toman decisiones, como lo decía Andrew, y tiene que tender a eso. Totalmente de acuerdo. Y de acuerdo con Marcela, con Alejandra, y lo hemos mencionado, lo que tú decías de esa mesa de trabajo o que trabajemos con Fedeleasing para generar buenas prácticas. Creo que me uno a lo que han dicho de estar abiertos al tema. Es muy importante porque en esas mesas de trabajo se pueden generar ideas de negocio muy interesantes. Y además hay un muy buen ejemplo que podemos traer de las mismas empresas de leasing, y es su creatividad para hacer gimnasia financiera. Es decir, para poder ver cómo tomo esto y lo convierto en una oportunidad de negocio, es un reto, y todo esto que tú venías hablando y lo que se habló ayer de las NIF y todo este tema. Nos sentamos a mirarlo desde la perspectiva económica de una forma muy interesante y con tanta pasión que a mí personalmente me inspira. No soy financiero, pero algo he tenido que aprender e inspirarme de lo que he visto y de la forma creativa en la que toman un reto y lo convierten en una oportunidad. Entonces la invitación es también a eso, a mirar esto como, oye, qué oportunidad para ser creativos dentro de nuestro trabajo. Y yo me uno a eso que mencionabas ahora desde la parte filantrópica y humana. Esto es una responsabilidad de todos. Esto es un problema de todos. Todos estamos respirando, nuestros hijos están respirando este aire, el agua nos la estamos tomando todos. Esto va mucho más allá de un tema legislativo o un tema económico. Es un tema muy personal. O sea, esto es de todos, ¿sí? No es ni uno ni los otros. La responsabilidad en realidad sí es de todos, y pues excelente que pudiéramos trabajar en la búsqueda de esas buenas prácticas para Colombia. Bueno, creo que ya nos quedamos sin tiempo, pero voy a aprovechar para defender los incentivos, Marcela, ya que sí. Un incentivo no es que convierta un proyecto malo en uno bueno. Un incentivo hace que un proyecto bueno se convierta en uno mejor. Bueno, señores, muchísimas gracias.